Damos gracias al Eterno por darnos una vez más esta oportunidad de presentarnos ante ustedes a través de esta su estación Radio Resplandecer, en este su programa Declaración al Día. Vamos a dar inicio trayendo ante ustedes la bendita palabra de nuestro Dios, tomada del capítulo 10 del libro de San Juan, versículo 11, que nos dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. La expresión es, yo soy el buen pastor. Usa la expresión buen pastor. Y claro, si el Señor declara que Él es el buen pastor, entonces podemos entender que hay muchos pastores, hay otros pastores que no son buenos. Entonces está entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es el buen pastor y lo que es el mal pastor. Buen pastor y mal pastor. En el tiempo que nosotros vivimos, en el tiempo que nosotros estamos, ¿qué tan difícil se ha hecho el entender esta declaración dada aquí por el Señor Jesús? Donde no se ha aprendido a visualizar con claridad, con detenimiento, el considerar esta expresión, ya que vivimos en un tiempo de muchos pastores, muchos. Por diferentes causas, diferentes razones, hay pastores que se ponen a sí mismos. Están pastores o hombres que tienen el deseo del pastorado, pero el deseo no es en sí la confirmación de que es el llamamiento de nuestro Dios. Aunque el apóstol Pablo declara diciéndonos también que si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es una buena obra la que se desea. Pero está entre lo que es el deseo de ser pastor y en tener de Dios el llamamiento. Hay una diferencia bastante amplia en ello, por cuestión de que el que tiene el deseo de ser pastor, somos hombres movidos por emociones, por sentimientos, queramos o no, sentimos ánimo y sentimos desánimo, sentimos ganas y a veces no sentimos ganas. Sentimos el deseo de obrar y a veces no sentimos el deseo de obrar. Y cuando está el deseo de ser pastor, pero llega el tiempo en que ya no lo desea. Por eso es que miramos en espacios de tiempo donde hombres se levantan con este deseo de ser pastores, empiezan una obra, pero con el tiempo dejan la obra o se corrompen. Porque fue un deseo solamente y no fue un llamado de nuestro Dios. Está entre aquellos en los cuales, lamentablemente, basado por su respectivo grupo o respectiva denominación, ya sea grande o sea chica, con el anhelo y deseo de querer ampliarse, de querer extenderse, de querer, como comúnmente decimos, crecer, brindan el apoyo a cualquier aquel que desea y anhela a ser pastor. Y pueden con tanta facilidad poder orar por el pastorado, tratando de confirmar el llamamiento de aquella persona donde solamente fue un buen deseo y no fue en sí el llamamiento de nuestro Dios. La diferencia es que cuando es el deseo, decía que el deseo varía, el deseo cambia. Con el tiempo el deseo deja de ser. Y cuando es el llamamiento de nuestro Dios, el llamamiento no está basado en deseos. Tiene ganas, sirve. No tiene ganas, sirve. Le agradecen, sirve. Si no agradecen, sirve. Si tiene la capacidad de hacerlo, lo hace. Si no tiene la capacidad de hacerlo, se esfuerza por hacerlo. Porque esa es una gran diferencia. Porque miramos los hombres de Dios en los cuales quedaron sus historias palmados en el libro santo, de que no fueron hombres en los cuales se movieron por el deseo, sino más bien por el llamamiento de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de considerar en este tiempo, de que qué tan fácil se puede uno en este tiempo y en estas partes del mundo autodenominarse pastor. Miramos una gran diferencia entre lo que es el occidente, o sea, donde nosotros estamos, y lo que están nuestros hermanos allá en otras partes del mundo. Como por ejemplo, podemos mirar a nuestros hermanos que se encuentran en los países comunistas, donde tenemos nosotros bastante historia y bastantes testimonios de hombres en los cuales fueron llamados por Dios. Y no fueron llamados por Dios en deseos, sino en convicción.
en la unción y el poder del Espíritu Santo residiendo en estos hombres, donde no está el deseo, sino que aún en medio de la persecución, en medio del martirio, en medio de la escasez, en medio del hambre, de la persecución, muchas de las veces en medio de las vergüenzas, donde han sido avergonzados por aquellos que se oponen en contra de lo que es la verdad. Pero aún siguen ellos sirviendo, porque es el llamamiento de nuestro Dios. El deseo queda anulado por el llamamiento de Dios, porque en medio de todo lo que están pasando y lo que están sufriendo, siguen siendo impulsados por el poder maravilloso de Jesucristo nuestro Señor y Dios en sus vidas, para poder seguir desempeñando ese llamamiento celestial, o sea, el llamamiento del pastorado. Tiene escasez, sigue adelante. Tenemos testimonio de nuestros hermanos en Asia Menor, en los países de India. Tenemos testimonio de nuestros hermanos en los países de África, donde han sido no solamente desplegados o sacados de sus casas, de sus propiedades, aún de sus pueblos, sino aún han tenido que lamentablemente experimentar la muerte de sus seres queridos, impulsados para que renuncien su fe. Pero como el no era un deseo, sino un llamamiento maravilloso y excelente de nuestro Dios en sus vidas, pudieron soportar y aguantar el mirar la muerte de sus propios seres queridos, y ellos mismos aún estando siendo torturados. Pero la gracia de Dios ha sido con cada uno de estos vasos, y han sido precisamente testigos de lo que el apóstol Pablo, el Señor le declara al apóstol Pablo diciéndole: porque en tu flaqueza mi potencia se perfecciona. Porque es llamamiento de Dios. Es el llamamiento de Dios. Ahora, el buen pastor llamado por nuestro Dios, está llamado aquí para cumplir un ministerio celestial, que implica no con adquirir aquí cosas materiales, porque es lo regular en lo cual podemos mirar entre la diferencia entre lo que es el buen pastor y el mal pastor. El mal pastor por lo regular se enfoca precisamente en adquirir dos cosas en las cuales piensa y cree que esa es la satisfacción, o ese es el logro o el llamamiento de ser un pastor de Dios. Busca bienes materiales o busca ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios. Ese no es el buen pastor, porque el buen pastor nos declara muy claramente el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, así como el Hijo del Hombre. O sea, el buen pastor no vino para ser servido, sino para servir y aún dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién lo hace? Solamente aquel que es llamado por nuestro Dios y es un buen pastor. El mal pastor no. Él mira el peligro y huye. Busca honra, busca reconocimiento, busca estabilidades económicas. Busca siempre reconocimiento, espera siempre gratitud. Algo completamente a lo que el Señor Jesús nos dejó como testimonio, de que Él tuvo la capacidad de poder ir hasta la muerte y muerte de cruz para desempeñar precisamente el llamamiento, y así Él mismo se autodeclara como el buen pastor, porque Él es el buen pastor. El que no es el buen pastor también es un ladrón, que no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y nuestro buen pastor ha venido precisamente para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros mira entre lo que es el buen pastor y el mal pastor? En el versículo 12 nos dice: aunque más el asalariado, y que no es el pastor, o sea, no es el buen pastor, sino que es un mal pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Entonces hay una diferencia bastante amplia entre lo que es el buen pastor y el mal pastor. El punto es estamos nosotros en la posición de poder, por la unción de nuestro Dios, discernir quién es el que nos está pastoreando. Si fuésemos como ovejas, como congregación, estamos al conscientes de quién nos está pastoreando. El asalariado pone temor, porque expresa diciendo: aunque si
te sales de su corral, o sea, de su congregación, te ponen en tela de juicio, en condenación. Eso es lo que hace el mal pastor. Manipula y controla al pueblo para que se mantenga dentro de su corral, aunque esté completamente fuera de orden, sus actitudes, su comportamiento. Por eso es que seguimos mirando nosotros una decepción espantosa, una ola de confusión, una ola altísima de actitudes y comportamientos anticristianos o antievangélicos o antiprotestantes, como usted le quiere llamar, al grado de que se nos ha titulado con el título de hipocresía, pero impulsado precisamente ¿por qué? Porque por los asalariados, por los malos pastores. No están los púlpitos detrás, y no digo esto como una ilusión o una idea, sino conscientes de ello, de que no es uno ni dos en los que tenemos razón, de aquellos que están en los púlpitos llenos de adulterio, y no porque adulteraron y cayeron, sino porque se adulteraron y nunca hubo un arrepentimiento. Claro, todos tenemos en una forma u otra ser tentados a fallar, pero cuando alguien falla, tiene de arrepentirse, de buscar a Dios, de clamar a Dios. Y eso podemos mirarlo en el Salmo 51, en la oración de este hombre de Dios, el rey David, cuando se le descubrió y fue despertó de ese sofor satánico de adormecimiento, y se le declaró su error. No se encubrió, sino que dijo: he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Y se humilló, y miramos esa humillación en el Salmo 51. Pero sin embargo, hemos oído de otros pastores en los cuales, o pastores que han caído en adulterio, y en vez de humillarse y buscar el perdón de nuestro Dios, buscan la excusa y acusan porque aquella mujer me tentó, aún al grado de decir: es que yo soy hombre. Y estamos saturados de este tipo de comportamientos y actitudes dentro del pastorado, como congregación, como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos caer en el error tradicional muy común que se expresa continuamente entre el pueblo de Dios. Yo voy a buscar a Dios y Él es el que va a dar juicio. No, el punto es de que tienes que considerar salir de en medio de ella, pueblo mío, y no seas participante de sus plagas. Busca la guianza y la dirección de nuestro Dios para que te guíe. El Señor te muestre y te enseñe un pastor sincero, un pastor sencillo, un pastor que vaya al dechado del ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El dechado por excelencia en el cual el Señor nos dejó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Ore a Dios, pídele a Dios, y no sea preso de los hombres. No se vuelva a meter otra vez bajo esclavitud, no solamente del pecado, sino la influencia negativa de aquellos falsos pastores, en los cuales la palabra de Dios declara muy ampliamente aquí: los asalariados. Cuando ven el lobo huyen, o sea, cuando miran el peligro de las ovejas, no las atienden, no oran por sus pueblos, no oran mucho menos van a ayunar por el pueblo. No se van a desvelar por el pueblo, no van a quebrantarse, no se van a desvelar a deshoras de la noche, estar buscando la misericordia y la compasión de Dios por el pueblo, por las ovejas, sino que más bien ve el peligro de aquellas ovejas y las dejan a su propio criterio, porque se les hace encarga. Cuando el pueblo o el hermano o la hermana, aquella anciana, está pasando por situaciones difíciles, las dejan a un lado porque no quieren llevar sus cargas. No están capacitados para sentir el dolor y la aflicción del pueblo. Y las dejan que estén derivando en sus propias aflicciones, porque huyen, no pueden soportar ni llevar a cabo las necesidades del pueblo. Estos son asalariados, en los cuales no son los pastores de los cuales han tenido de ser afirmados o confirmados por el llamamiento de nuestro Dios en sus vidas. El apóstol Pedro, aún en su primera carta, nos menciona algo muy maravilloso, en lo cual es importante que lo consideremos. Y esto digo por cuestión de lo que miramos a nuestro alrededor y tomamos las expresiones de los hombres de Dios, en los cuales son una bendición para todos y cada uno de aquellos en los cuales queremos caminar bajo la guianza y la dirección del buen pastor. En su primera carta, el apóstol Pablo, en el capítulo
5. No, disculpen, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 nos dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Si el apóstol Pedro da esta declaración, es precisamente por cuestión de que ya en el principio de la iglesia había quienes tenían esa actitud, tenían el deseo de ser pastores, pero no tenían el llamamiento de Dios. ¿Y qué es lo que ocasionaba? No, primeramente el pastor no tiene que estar por fuerza, tiene que ser voluntariamente, someter su voluntad al llamamiento de Dios en su vida, no por ganancia deshonesta, sino un ánimo pronto, no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Dos cosas importantes: ganancias, buscando del pueblo la lana, como uno declaró, y tampoco buscando el enseñorearse o ejercer autoridad sobre el pueblo, sino siendo un ejemplo de la grey. Y en el versículo 4 nos declara: y cuando apareciere el buen pastor, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces ese es el enfoque que debe de haber en todos y cada uno de aquellos en los cuales hemos tenido el privilegio de haber sido elegidos y llamados por Dios para desempeñar aquí una vocación celestial. Esperar con paciencia cuando tuviese de manifestarse el príncipe de los pastores, aquel en el cual declara en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, David declara diciendo: el Señor Dios, o como está escrito, que se declara en esta expresión, Jehová. Aunque Jehová sabemos que no es un nombre, sino que es un nombre arreglado entre los gentiles para darle una pronunciación a las 4 letras YHWH, conocido como el Tetragramatron. Pero ¿qué es esto? Que el Señor es mi pastor. Dice, nada me faltará. ¿Nada de qué? No estamos hablando nada de en cuestión de escasez, porque unos piensan y creen que porque es pastor tiene que estar lleno de bendiciones. Nada me va a faltar, no nos va a faltar nada de las capacitaciones que aquí se requiere y necesitamos para desempeñar nuestra función como un buen pastor. Porque hay quienes aún usan esta expresión para luego llenarse de riquezas, llenarse de bendiciones y de vanaglorias, y aún buscar el servicio del pueblo de Dios, porque aún otro pastor declaró diciendo en cuestión de esto, que Abraham fue un hombre muy rico, Dios lo llamó y fue un hombre muy rico. Así también cuando Dios dé el llamamiento a los pastores, tienen que ser pastores hombres ricos, porque nuestro Dios es el Rey de la tierra. Eso está completamente fuera de orden, porque no engrana con el dechado que nos dejó el Maestro, ni tampoco engrana con el ejemplo de los hombres de Dios que tuvieron el llamamiento en el libro de los Hechos, sino que más bien estas declaraciones de las cuales oímos continuamente de una forma o de otra, declaran precisamente la actitud y el comportamiento que existía en aquel falso pastor llamado Diótrefes. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos como pastores? Primeramente, debemos de considerar esto. Si tenemos el llamamiento de nuestro Dios, vamos a esforzarnos, vamos a declarar lo que Dios ha hecho con nosotros y vamos a manifestar lo que Dios hace con el pueblo, no añadiendo más tristeza a nuestro Dios. De aquel que le ha sido dado por Dios pastorear miles, Dios le da la capacitación. Si Dios le ha dado para pastorear cienes, Dios le va a dar la capacitación. Si Dios nos ha llamado para docenas de personas, Dios nos va a dar la capacitación. No importa el número en el cual usted esté pastoreando, lo importante es de que desempeñemos nuestras funciones como buen pastor, no como aquellos de los cuales declara el profeta Zacarías en el capítulo 11 versículo 16, nos dice así: mas mal haya el pastor de nada, que deja el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, del todo se secará su brazo y
enteramente será su ojo derecho oscurecido. Y que Dios nos ayude a todos y cada uno de aquellos en los cuales hemos, por la gracia de nuestro Dios, tenido el llamado para ser un buen pastor. En la gracia del Señor, sea una vez más con todos y cada uno de ustedes.